Hola amigos, buenos días. Mi nombre es Oscar Leal y estamos aquí para contestar una serie de preguntas del proyecto integrador. Pregunta número uno. Identifica un negocio que cerró recientemente. Dentro de esa misma pregunta nos hacen cuáles fueron las causas de fracaso. ¿Qué se pudo haber hecho para prevenir ese fracaso? La empresa que escogí se llama Best Buy, por muchos conocidos. ¿Cuáles fueron sus causas del cierre? Algunas de las causas que identifiqué fue la caída en el consumo, caída en el empleo, el crecimiento económico, no diversificó la manera de vender y no buscó alternativas que le bajaran los costos e incrementaran sus ventas. ¿Qué se pudo haber hecho para evitar esta caída? Indudablemente se pudieron haber hecho infinidad de cosas, pero indudablemente les faltó planeación para poder haber prevenido lo que les pasó. Cuando ellos llegaron al mercado mexicano, ellos debieron de haber contemplado cualquier escenario, inclusive una pandemia, para tener la capacidad de reaccionar ante las adversidades. La empresa no logró adaptarse a las demandas del mercado, por tanto los recursos no fueron bien administrados. Al organizar mejor, los recursos hubieran sido más eficientes. Como no tenían planeación ni organización, los costos nunca fueron reducidos. Por ende, los precios eran más caros que los demás y pues la gente iba y compraba en otras partes. Implementar el cambio de vender de una tienda física a estar en línea, buscar redes sociales y vender desde ahí. Por ejemplo, el e-commerce una de sus opciones y la mantuvieron como una estrategia de mercado. Nunca la subieron a poderla llevar a cabo. A pesar de que vendían ellos tecnología, no tuvieron una transformación digital y terminaron por morir comercialmente en México. Cerrar físicamente las tiendas, dejar de pagar fijos, renta luz, etcétera, ver la manera de aprovechar ciertos espacios y empezar a trabajar por redes, eran algunas de las opciones que tenían para reinventarse aquí en México. La pregunta número dos, identifique algunas decisiones arriesgadas que ha tomado en el pasado. ¿Por qué tomé ese riesgo? ¿Cómo me resultó? Y revisando ese pasado, aprendí de él. Primeramente, identifico la decisión. Emprender un negocio con mi hermano fue una de las decisiones más arriesgadas que yo, que yo, que yo di o que yo tuve en mi pasado, por cómo era él. ¿Por qué asumí ese riesgo? Primero asumí ese riesgo porque queríamos salir adelante, progresar con ese negocio. Luego ayudarlo a él y ayudarnos a nuestras familias. ¿Cómo resultó el riesgo? Ese, ese riesgo, ese resultado de ese riesgo resultó, créanme, fatal, ya que le faltó mucha responsabilidad y compromiso para asumir dicho negocio, que se convirtió en problemas familiares, quiebra por falta de planeación y organización, por no ver los posibles escenarios al quedar cegado por sentimientos antes que por causas objetivas. Y revisando el pasado, ¿qué aprendí de él? Pues claro, pues sí aprendí mucho y definitivamente uno aprende cuando las consecuencias te cuestan directamente, es cuando más lo valoras. Pero sobre todo aprendí a no ser impaciente, ver las cosas con paciencia y siempre planeando y organizando las cosas, teniendo la capacidad para prevenir cualquier situación y aprendí a ver la tendencia y caminar hacia allá dentro de los planes que puedan surgir en un futuro. Otra de las preguntas que por aquí vienen es, ventajas y desventajas potenciales de utilizar grupos para la toma de decisiones. Y luego nos piden ejemplos de la propia experiencia de uno. ¿Cuáles ventajas veo yo de trabajar en grupos? Número uno, se pueden sugerir mayor cantidad de propuestas. Número dos, se aportan diversos conocimientos y experiencias y puntos de vista. Número tres, se promueve que todos se involucren en la decisión final tomada. Número cuatro, se asumen mejor las consecuencias de una decisión mal tomada. Al ser un grupo y tener consenso, se asumen mejor las consecuencias. ¿Qué desventajas veo yo de trabajar con grupos para tomar decisiones? Número uno, consume más tiempo ocasionado por las discusiones que se forman, valoración de opciones y el llegar a un consenso que permita encontrar una solución. Genera presión para que haya conformidad.
Algunos miembros pueden dejar de externar sus opiniones con tal de ser aceptados y valorados por el grupo. Permite que una persona o subgrupo domine la discusión y en consecuencia tome la decisión. Y número 4, no define claramente las responsabilidades. En este caso, la responsabilidad es general y compartida, por lo que se hace difícil atribuirla a una sola persona. Ejemplos que he tenido en mi vida de trabajar con grupos de trabajo, uno fue en Nestlé. Al tener discusiones sobre posibles soluciones se perdía demasiado tiempo, eran demasiadas las opiniones, opiniones que estaban fuera de lugar por desconocimiento del tema, presiones de un grupo hacia el otro, y como te lo mencionaba en las desventajas, no sé qué era una responsabilidad, sino solo compartida. Todos tenemos la culpa o todos acertamos. Y creo que el utilizar grupos de trabajo para toma de decisiones, en un muy particular punto de vista, no es bueno. Eh, la cuarta pregunta que por aquí nos hacen es, algunas personas utilizan el concepto control personal para describir la aplicación de los principios de control de negocios. Pensando en su desempeño académico y su plan de carrera, ¿qué pasos de control ha estado aplicando de manera efectiva? ¿Cómo lleva el registro de su desempeño para cumplir sus objetivos de carrera y de vida? Bueno, dentro de los pasos que efectivamente llevo en mi vida y plan de carrera que actualmente emprendí con esta universidad, son yo mido, comparo y corrijo. El primero es medir. Mido cada resultado obtenido contra el que me propuse tener en lo personal y profesional. Cada medición se hace diariamente. Comparo los resultados con el mes anterior y estoy monitoreando el comportamiento de cada compromiso que tengo. Comparo los gastos del mes anterior contra los que se tienen presupuestados para el mes siguiente. Y todo esto es en todas las áreas, no solamente en lo financiero, sino también en lo emocional, cómo está uno emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Todo eso te lleva a tener un mayor rendimiento, una mejor eficiencia en todo lo que tú haces. Y sobre todo tienes que trazarte las metas y tienes que cumplirlas. Tienes que tener disciplina para poder cumplirlas. Si careces de disciplina, es muy difícil que se cumplan. Y obviamente corregir, ¿no? Al estar midiendo y comparando diariamente, se hace más fácil la corrección de cosas que se puedan estar desviando por cosas de falta de disciplina, falta de orden o de planeación de ese rubro, ¿no? Y creo que estas son las respuestas que yo tengo para estas preguntas y es todo. Nos vemos la próxima.